Hola, yo soy Rodolfo Guillén y les vengo a hablar sobre El hombre en el castillo. Antes de comenzar, debemos de recordar qué fue la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, fue una guerra comenzada a mediados del siglo XX, en la que, como ya sabemos, esta guerra fue dividida por dos bandos, los aliados y las potencias del eje. Las potencias del eje principalmente lideradas por gobiernos fascistas como lo era la Alemania nazi de Adolf Hitler, el Imperio japonés y la Italia fascista de Benito Mussolini. Por el otro lado tenemos a los aliados, liderada por Inglaterra de Winston Churchill, la Unión Soviética de Joseph Stalin y Estados Unidos por parte y liderado de Franklin Delano Roosevelt. Históricamente sabemos quiénes fueron los victoriosos durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron los aliados. Sin embargo, nos podemos cuestionar, ¿qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial lo hubieran ganado las potencias del eje? En eso está basado nuestra historia, por primera vez publicado por el estadounidense Philip Kendrick Dick en octubre de 1962, originalmente en inglés, publicado con un nombre de The Man in the High Castle, en español, El hombre en el castillo. En esta historia se divide el mundo entre las dos potencias victoriosas, el Imperio japonés y la Alemania nazi, en donde Estados Unidos lo parten en tres. Por un lado, los estados del Pacífico, gobernado por el Imperio japonés, y por el otro lado, los estados de la Gran Alemania nazi. En medio existía una zona neutral, en la que ni el Imperio japonés ni la Gran Alemania nazi tenían o intervenían políticamente ni socialmente dentro de esa zona. Se le decía la zona neutral, que partía en dos prácticamente a los Estados Unidos y era una frontera natural para ambas naciones. La historia está narrada en tres escenarios que ocurren al mismo tiempo pero en diferente lugar. En un primer escenario podemos ubicar a la mayoría de nuestros personajes principales, como lo son Robert Chilton, Rudolf Wegener, Ed McCarthy, el ministro de Comercio Tagomi y Frank Frink. En este escenario nos ubicamos en la parte japonesa de los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de San Francisco. Suceden muchísimas cosas, como lo son la conspiración por parte de Rudolf Wegener, un espía nazi en contra de su propio gobierno, con el ministro de Comercio Tagomi para detener una guerra nuclear entre las dos potencias. También podemos ubicar o encontrar la persecución de Frank Frink porque es judío y los japoneses tienen que atender a las leyes nazis. Y Ed McCarthy, tanto Frank Frink, hacen una alianza para construir y crear joyas que venden que después las producen en masa y las venden a Robert Chilton. Robert Chilton es el dueño de una tienda de antigüedades norteamericanas, que también tiene una muy importante participación en esta historia. En un segundo escenario podemos ubicar a Juliana Crane y Joy Sinadela, una espía de la SS de los nazis, en el que se encuentran en la zona neutral y van en busca de el hombre en el castillo. Este es nuestro tercer escenario, el hombre en el castillo, un tal Avensen. Pero, ¿quién es el hombre en el castillo? Ha sido un hombre perseguido por el Tercer Reich porque escribió El saltamontes se ha posado, en donde narra una realidad alterna en la que ellos viven, en la que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje, la Alemania nazi y el Imperio japonés, fueron un simple recuerdo. Otro aspecto a destacar es el oráculo, que es usado por la mayoría de los personajes como medio de adivinación para llevar a cabo la toma de decisiones. En mi opinión, el libro es bastante bueno. ¿Por qué? Porque nos muestra otra realidad que pudo haber sucedido. Una realidad en la que nosotros perdemos y somos conquistados por gobiernos fascistas. Y también nos muestra una comparación de nuestra realidad a esa realidad de ciencia ficción en la que al término de la Segunda Guerra Mundial las potencias victoriosas
Posteriormente tienen conflictos incluso a provocar otra guerra en este libro, tanto en la vida real como fue la Guerra Fría. Pero el libro es bastante pesado en cuestión de su lectura. Debes de estar poniendo atención en cada acción de los personajes porque está dividido en diferentes escenarios. Entonces, eso es lo pesado de la lectura. El estar leyendo sobre una situación y de repente saltarte al otro lado del país con otra situación. Es de mucha atención. Aparte, las primeras páginas que vienen siendo desde la primera hasta, ¿qué será? La 200. Es como el día a día de cada personaje, no hay como mucha acción o algo importante, sino las últimas páginas del libro. En las últimas páginas del libro es donde en verdad te metes en la historia y dices, ¿qué onda, no? Porque es en donde realmente pasa lo importante. Pero es bastante bueno. También cabe destacar que Amazon, la empresa de Amazon, se basó en esta historia para crear una serie que se llama igual, El hombre en el castillo, bastante buena, muy recomendable también, pero cambia mucho los aspectos del libro. Entonces, si quieres ver primero la serie o primero el libro, en verdad no hay mucha diferencia porque los aspectos son diferentes, a pesar de que comparten personajes y en algunas situaciones la historia es la misma. El ambiente generado tanto en el libro como en la serie son completamente distintas.